A lo largo de nuestras trayectorias académicas hemos compartido muchas matemáticas, ¿no? Entonces, voy a leer una pequeña semblanza del doctor Gamaliel Blé. El doctor Gamaliel Blé es originario de Cunduacán, Tabasco, ciudad conocida como la Atenas de la Chontalpa y tierra de hombres ilustres. Gamaliel hace honor a sus raíces, ya que ha sido un destacado profesor e investigador en matemáticas. En 1990 se graduó de la licenciatura en matemáticas de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, siendo de la tercera generación de la carrera. Posteriormente realizó estudios de maestría en la UNAM, regresó a Tabasco a trabajar un semestre en la UJAT y posteriormente se fue a Francia a realizar estudios de doctorado en la Universidad de París 11, grado que obtuvo en mayo del año 2000. Su trabajo de tesis lo desarrolló con el prestigiado matemático Adrien Douady. Desde entonces, Gamaliel es un apasionado de los sistemas dinámicos discretos y continuos. En julio del año 2000 ingresó a trabajar en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco como profesor investigador de tiempo completo. En aquel lejano año 2000 fue uno de los primeros 2 doctores en matemáticas que ingresaron a trabajar a la UJAT y que habían realizado sus estudios iniciales en la universidad. El doctor Blé es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde el año 2001 y sus áreas de interés son las ecuaciones diferenciales, los sistemas dinámicos, la modelación matemática. En el ámbito administrativo fue jefe de posgrado de la División Académica de Ciencias Básicas y actualmente es el responsable de la maestría en Ciencias en Matemáticas Aplicadas y de la maestría y doctorado en Ciencias Matemáticas que se imparte en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y que pertenecen al Padrón Nacional de Posgrados del CONACYT. Ha sido responsable técnico de 5 proyectos de investigación financiados por el CONACYT y ha publicado 15 artículos de investigación en revistas indizadas. Su compromiso con la formación de recursos humanos lo ha llevado a dirigir 21 tesis de licenciatura, 19 tesis de maestría y 3 tesis de doctorado. Ha impartido conferencias en diversos congresos nacionales y del extranjero y en el 2009 fue acreedor al Premio al Mérito Académico de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Le agradecemos al doctor Gamaliel Blé que esté aquí con nosotros. Muchas gracias. Le agradezco a Víctor estas palabras y a todos ustedes por estar aquí presente, así como a los responsables de las plenarias y al comité organizador central por hacerme la invitación de compartir con ustedes lo que hacemos aquí, como dijo Víctor, en el equipo de sistemas dinámicos de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. El trabajo del cual yo le voy a hablar es un trabajo que hemos realizado como equipo y eso nos ha permitido tener ya un grupo de estudiantes y de profesores que trabajamos en esta área de sistemas dinámicos. Últimamente, en 2015, se incorporaron con nosotros 3 cátedras CONACYT que están que van ustedes a ver aquí en los trabajos de colaboración que pretendo platicarles en esta mañana. Voy a comenzar con algunas cosas bastante básicas de sistemas dinámicos y voy a ir subiendo el nivel. Entonces, si en algún momento se pierden, no hay problema, la presentación estará disponible para los que le interesen. Lamento que se vea muy opaca la pantalla, espero que puedan percibir de lo que voy a hablar, pero en particular me interesa que todos tengamos como la base de lo que yo voy a platicar en esta charla. Entonces voy a hablar en general de 2 tipos de sistemas dinámicos, los discretos y los continuos. En los discretos vamos a pensar que tenemos una función y esa función está definida en un espacio que puede ser espaciométrico y entonces vamos a generar una órbita a partir de un elemento del espacio X y entonces generamos una sucesión en ese espacio y lo que nos interesa ver es hacia dónde converge esa sucesión, si hay convergencia, cuál es el conjunto límite que generan las sucesiones
y en general hacia dónde se están acumulando cuando movemos las condiciones iniciales en el espacio X. Por otro lado, en particular, si hablamos de funciones continuas en espacios métricos, pues es fácil mostrar que esos conjuntos que van a aparecer aquí, pues si hay la sucesión xn converge, el punto donde lo hace es un punto fijo de la función. Entonces, dentro de los conjuntos, posibles conjuntos límite de una función, vamos a encontrar los puntos fijos. Y esos puntos fijos pueden ser estables si hay una vecindad en el espacio donde todo se está yendo o todo se está manteniendo cerca del punto, o inestable cuando hay alguna órbita que se escapa en cualquier vecindad. Por otro lado, cuando nos vamos al mundo de las ecuaciones diferenciales, pensamos en una función de clase C1 en un espacio aquí abierto. Vamos a pensar que es un subconjunto de Rn y le pedimos clase C1 por el teorema de existencia y unicidad. Tenemos un campo vectorial en Rn definido aquí en el subconjunto E, y entonces nos interesa ver de igual manera las órbitas, en este caso generados por el flujo asociado a la ecuación diferencial. Entonces tenemos en mente buscar a dónde se están yendo los límites de sucesiones generadas por funciones o conjuntos límites obtenidos a partir del flujo de una ecuación diferencial. Esos son nuestros dos problemas. En particular, cuando pensamos el problema de ecuaciones diferenciales en el plano, hay un teorema que nos dice cuáles son los posibles conjuntos límites. Y ese teorema de Poincaré nos dice que solamente vamos a encontrar puntos de equilibrio, vamos a encontrar órbitas periódicas o vamos a encontrar gráficas. En particular, aquí encontramos un pedazo de una gráfica. Si tenemos esta órbita con un punto de equilibrio. Acá tenemos una órbita que no tiene puntos de equilibrio y es lo que llamamos una órbita periódica. A esto le llamamos un ciclo separatriz. Entonces, en el plano, Poincaré nos dice cuáles son las posibilidades a donde converge el flujo. Y cuando vamos a estudiar los campos vectoriales, entonces nos va a interesar pues hacerlo de manera global. Tenemos no solamente un campo vectorial, sino vemos ese campo vectorial inmerso en una familia, en un conjunto, en un espacio de campos vectoriales. Y para eso, entonces, en la familia de campos podemos definir una métrica. En este caso, si estamos hablando de campos de clase C1, pues definimos la métrica C1 y podemos hablar de dos campos que estén cercanos y vamos a definir allí en el espacio lo que llamamos una conjugación topológica. Vamos a decir que dos campos son topológicamente equivalentes si hay un homeomorfismo que nos manda órbitas del campo correspondiente a F en órbitas correspondientes al campo G. Eso significa que si yo me fijo en el flujo y arranco en el flujo definido para el primer campo, que es F, le aplicamos el homeomorfismo, debemos caer en el mismo lugar si primero aplicamos el homeomorfismo y después aplicamos el campo. Entonces, aquí, si ustedes se dan cuenta, aquí estamos poniendo dos tiempos diferentes. Cuando los tiempos son iguales, decimos que los campos, que los flujos son topológicamente conjugados. Bueno, como vamos a hablar de bifurcación, entonces tenemos que hablar de esto que se llama la estabilidad estructural. Vamos a decir que un campo vectorial en una familia va a ser estructuralmente estable si cuando nos paramos en ese campo y nos fijamos en sus vecinos, todos sus vecinos tienen la misma dinámica. En términos de la definición que di hace un momento, significa que todos los vecinos del campo vectorial F son conjugados a F. Entonces, eso es lo que llamamos la estabilidad estructural de un campo. Por lo tanto, vamos a ver ahora, cuando nos movemos, ¿qué ocurre? ¿Cuáles son las particularidades que presentan ciertos campos vectoriales? Y para entender eso, voy a trabajar con una función muy sencilla, una función de grado 2, definida en este caso, de los reales en los reales y en particular en el intervalo 0,1. Esa familia de la que voy a hablar es de la familia logística. Entonces tenemos una función definida en todos los reales, pero la vamos a considerar en este momento en el 0,1. ¿Qué pasa con esta función? Con sus órbitas. Cuando la A es pequeña, cuando la A está entre 0 y 1,
la gráfica de esta función cuadrática está por debajo de la identidad. Por lo tanto, las órbitas que están aquí entre 0 y 1, lo que hacen es lo siguiente. Arrancamos de una condición inicial, nos vamos a la función, a la identidad, y entonces de la identidad bajamos a la función, y así seguimos, y al final lo que vamos a tener es una órbita que converge a 0. Entonces, cuando la A es pequeña, todas las condiciones iniciales en el abierto 0,1 se van al 0. Eso es lo que está pasando allí con las órbitas. Todas tienen un límite y ese límite es 0. Si aumentamos el valor de A, cruzamos el umbral, pasa algo diferente. Entonces estábamos entre 0 y 1, todos se iban a 0. Cuando estamos en 1 también se va a 0 los que están en el intervalo, pero a partir de valores de A más grandes que 1, entonces ahora la parábola cruza la identidad y aquí hay un punto fijo. Bueno, ese punto fijo igual tiene la característica que tenía antes del 0. Ahora todos se van hacia ese punto fijo. Subimos un poquito más el valor del parámetro y entonces cuando estamos en 2, ese es un punto especial porque el punto crítico de la función es un punto fijo. Y todos se van a ese punto fijo, todas las condiciones iniciales que están en el intervalo 0, 1. Bueno, avanzamos el parámetro A. Estamos buscando las bifurcaciones que se están generando allí y ahora ustedes observan lo siguiente. Cuando la A rebasó el valor de 2 y estamos entre 3, el punto fijo de la función se pasó ya de 1/2, ahora está aquí arriba, pero las órbitas se siguen yendo allí, a ese punto fijo. Cuando llegamos a 3, entonces ocurre la primera bifurcación. ¿Qué pasa allí? Estamos arriba de 3 del parámetro 3, y entonces el parámetro 3.2, la órbita ahora se va a una órbita de periodo 2. Agarramos una condición inicial y terminamos dando vueltas en 2 puntos. Entonces, una vez que rebasamos el parámetro 3, aparece una órbita de periodo 2 y salvo el 0 que no se mueve y el 1 que está allí también que va al 0, los demás van a ir a esa órbita de periodo 2. Bueno, allí tenemos todo un abierto de condiciones iniciales que van allí. Esto ocurre cuando la A está entre 3 y 1 más raíz de 6. Rebasamos 1 más raíz de 6. Y entonces ahora lo que ocurre es una órbita de periodo 4. Aquí las condiciones iniciales se van a ir. Si ustedes observan, aquí tenemos, voy a partir de ese punto, sube, baja hasta aquí, vuelve a subir y se llena aquí otra vez. Entonces tenemos una órbita de periodo 4 que aparece después de 1 más raíz de 6. Y así podemos ir avanzando y entonces aparece una órbita de periodo 8, una órbita de periodo 16 y llegamos al diagrama de bifurcación de la familia de funciones cuadráticas a un parámetro. Lo que ustedes observan aquí, al principio, antes de 1, todo se iba a 0, entre 1 y 3 se va a un punto fijo, después aparece entre 3 y 1 más raíz de 6, una órbita de periodo 2, una órbita de periodo 4, y llegamos a un parámetro especial que se llama el parámetro de Feigenbaum. Aquí ustedes pueden observar que hay una ventana que se llama la ventana de periodo 3, donde hay solamente 3 puntos. Entonces aquí comienzan a aparecer las órbitas periódicas atractoras de periodo 1 potencia de 2 a la n. Cuando se terminan las potencias de 2 a la n, llegamos a un parámetro límite que es el Feigenbaum y después comienzan a aparecer otros periodos. No están apareciendo de manera desordenada. Hay un orden que se llama el orden de Sarkovsky que dice cómo van apareciendo. En particular, el orden de Sarkovsky nos dice que en esta familia, cuando aparece la órbita de periodo 3 atractora, en ese momento la función logística tiene órbitas periódicas de todos los periodos. Y eso ya nos da una noción de la complejidad que presenta. Bueno, aquí está el caso cuando tenemos una órbita ya de periodo alto, muy cercano al Feigenbaum. Y por último, llegamos al parámetro 4, que es un parámetro donde se puede demostrar que ahora ya no hay órbitas periódicas de ningún periodo.
y ahora hay un conjunto atractor en el intervalo 0,1 y ese conjunto atractor es un conjunto de medida positiva. Entonces aquí hay un parámetro especial que se puede demostrar que es, en este caso, la función logística presenta caos. Ahora, hay varias formas de definir el caos. Si nosotros pensamos caos de la forma más sencilla, que es, si estamos en una familia de funciones, en el momento en que aparezca entropía positiva, va a presentar caos. Bueno, en la familia logística aparecería el caos a partir del Feigenbaum, porque del Feigenbaum en adelante la entropía es positiva. Si buscamos a la definición de Devaney, tenemos que anexar otras cosas y el caos va más adelante del Feigenbaum. Pero lo que quiero mostrarles en esta sencilla familia, la familia cuadrática, es que para que se pueda llegar al caos, primero tenemos que pasar por muchas bifurcaciones. Esas bifurcaciones que se llaman en esta familia doblamiento de periodo. Comenzamos con órbitas de periodo 1, periodo 2, 4 y así sucesivamente. ¿Qué pasa cuando nos llevamos esa idea a los campos vectoriales? O sea, en los discretos ya, para alcanzar el caos tenemos que generar órbitas de periodo alto de manera intuitiva. Entonces vamos a los campos vectoriales. Bueno, en esta figura, que es una de las que más me apasionan porque mi asesor era su dibujo favorito, bueno, uno de los favoritos, aquí está otro diagrama de bifurcación, solo que aquí en la familia el parámetro es un parámetro complejo y tenemos un abierto donde tenemos un punto fijo atractor, otro abierto donde tenemos una órbita de periodo 2 atractora y ahora el Feigenbaum se encuentra al final de todos esos abiertos. El conjunto de bifurcación donde se presentan las bifurcaciones es la frontera de este conjunto, el conjunto de Mandelbrot. Bueno, vayamos a los campos. ¿Cómo está la bifurcación en los campos vectoriales? Bueno, entonces en un campo vectorial, aquí tengo un ejemplo sencillo, es un campo en dimensión 2. Ese campo, que en coordenadas cartesianas tiene esta forma, lo llevamos a coordenadas polares, esta es su cara, se puede resolver. Y al resolverlo, encontramos que la función R tiene esta expresión y la función θ tiene esta expresión. Bueno, voy a hacer el dibujo, que es lo que más me interesa mostrarles en esta mañana. En este campo vectorial tenemos una órbita periódica, cerrada aquí, tenemos esa órbita periódica. Todas las condiciones iniciales que están dentro de la circunferencia unitaria, el flujo nos lleva a la circunferencia de radio 1. Y las condiciones iniciales que están afuera también. Bueno, entonces ahora vamos a establecer la conexión entre lo que teníamos con la familia logística y este campo. ¿Quién establece la conexión? Se llama la aplicación de primer retorno o la aplicación de Poincaré. Nos paramos aquí en el eje real positivo. Vamos a agarrar una condición inicial, estamos fijando el radio R0 y echamos a andar el flujo y vemos dónde regresa. Entonces, para regresar necesitamos dar una vuelta de 2π. Entonces, porque la velocidad angular de este campo era constante. Entonces ahora tenemos que esta es la aplicación que agarra una R0 y nos dice dónde regresa. Esta es P de R0. La aplicación de Poincaré o la aplicación de primer retorno. Ahora, aquí esta aplicación tiene un punto fijo. Tiene ese punto fijo. Y para ver desde la aplicación de Poincaré qué está pasando con las órbitas, pues si nos fijamos, esta es la aplicación, derivamos, la derivada es e a la menos 4π y resulta que efectivamente la derivada es menor que 1, la función, la aplicación de Poincaré tiene un punto fijo y ese punto fijo es atractor. Bueno, vamos a meter ese campo vectorial, lo vamos a meter dentro de una familia. En lugar de tener solamente una órbita periódica, vamos a mover la órbita periódica. Y ahora la familia tiene un parámetro. Entonces tenemos allí el parámetro μ, antes aquí había un 1, pues ahora tenemos un parámetro. En ese parámetro vamos a observar nosotros que a la hora de llevar el campo a su forma polar, generamos ese campo y obtenemos que dependiendo del valor de μ, va a ser ahora la imagen que va
que va a tener, la cara que va a tener el campo vectorial. En particular, si la mu, aquí tenemos los valores de mu negativos, entonces todo el flujo termina yéndose al 0. Tenemos aquí lo que llamamos un foco estable. Avanzamos y el valor de mu igual a 0, tenemos también un comportamiento como de foco, pero este foco es débilmente estable. La parte lineal aquí del campo vectorial en 0 tiene valores propios complejos con parte real 0. Avanzamos para mu mayores que 0 y ahora las órbitas que están fuera, todas las condiciones iniciales que tienen norma mayor que 1, todas se van a la circunferencia y las que están adentro se van a la circunferencia. Entonces en el parámetro mu igual a 1, el parámetro mu igual a 0, tenemos el fenómeno de bifurcación. Antes todo se iba al 0 y a partir de mu mayores que 0, todo se va a la órbita periódica que tenemos, en este caso, la circunferencia de radio 1. Entonces tenemos una bifurcación en mu igual a 0. Esta bifurcación se le conoce como bifurcación de Hopf. Entonces nos está midiendo, así como en el sistema discreto, el fenómeno del doblamiento de periodo nos llevaba a generar el caos. Ahora estamos moviendo el parámetro dentro de una familia y entonces la bifurcación nos dice o nos va a determinar que parado en un parámetro sensible como estos, podemos tener campos vectoriales que presenten dinámicas diferentes. En particular, en esta bifurcación de Hopf, de un lado tenemos una órbita periódica y del otro lado no se tiene. Bueno, si ya generamos en el campo vectorial, en el plano, generamos una órbita periódica, entonces ahora la pregunta es, ¿podemos hacer que esa órbita periódica doble su periodo? Pues podemos ahora generar, así como hacíamos con la familia logística, que primero tenía un punto fijo atractor, después una órbita de periodo atractora, y subíamos el periodo para generar caos. Entonces ahora ya tenemos una órbita periódica. Si nos paramos y vemos la aplicación de Poincaré, tenemos una función con un punto fijo atractor. La pregunta natural es, ¿podemos hacer que la aplicación de Poincaré ahora tenga no un punto fijo atractor, sino tenga una órbita de periodo 2 atractora? Veamos qué pasa en el plano. Aquí tenemos una imagen. Vamos a pensar que esa imagen estamos aquí en el plano, que esto fuera la condición inicial x0, y entonces nos preguntamos, si quisiéramos que en la primera llegada al plano transversal sigma, no se cierre la órbita, sino se cierre hasta el segundo, para que fuera un punto de periodo 2, significaría entonces que partimos del punto y nos vamos, y deberíamos cruzar para poder regresar. Aquí vamos a pensar que aquí, en este caso, tenemos una recta, que sería la aplicación de Poincaré, restringida al plano. Entonces, cuando nosotros regresamos, en el plano solamente tenemos dos opciones. O regreso fuera de x0 o regreso adentro de x0. Solamente hay esas dos posibilidades. Por lo tanto, si en la primera regresé adentro, ¿en dónde voy a regresar la segunda vez? También adentro. Si en la primera regresé fuera, voy a regresar fuera. Entonces, se puede demostrar que la aplicación de Poincaré es monótona y por lo tanto no se puede generar una órbita de periodo 2 y por lo tanto en el plano no se puede generar un campo vectorial que presente caos. Aquí no podemos hacer el doblamiento de periodo. Para que este cruce sea válido, ese cruce tiene que subir de dimensión y entonces subimos el campo a dimensión 3 y los campos vectoriales en dimensión 3 sí presentan caos. Tal es el caso del atractor de Lorentz. Entonces esa es una forma de demostrar cómo cómo se ve que no se puede dar el caos.
vayamos a una aplicación de este fenómeno de bifurcación. Entonces nosotros aplicamos este fenómeno al análisis de campos vectoriales que tienen una aplicación en la modelación ecológica. Entonces aquí presento dos modelos sencillos. Cuando hablamos del modelo malthusiano, tenemos n punto igual a n, o el modelo logístico, que es n punto igual a an menos bn cuadrado. En ese tenemos un crecimiento exponencial y en ese tenemos un crecimiento que está acotado por una constante que le llamamos la capacidad de carga. Bueno, este modelo que se puede resolver de manera muy sencilla, luego lo llevamos a dimensión 2 y en dimensión 2 tenemos el modelo Lotka-Volterra. ¿Qué pasa con este modelo? Tenemos aquí un crecimiento malthusiano cuando la presa no tiene depredador. Tenemos un ataque del depredador hacia la presa que le beneficia directamente al depredador y tenemos una tasa de mortalidad del depredador. Este sistema, las soluciones son muy sencillas. Tenemos dos puntos de equilibrio, el origen, que es una silla, y otro punto de equilibrio que tiene, en este caso, la parte lineal es un centro. Se analiza el campo vectorial y entonces se demuestra que este punto de equilibrio, que era un centro lineal, cuando vamos al campo no lineal, efectivamente es un centro. Y entonces aquí tenemos órbitas cerradas que están girando todas alrededor de ese punto de equilibrio y tenemos el punto silla en el origen. Entonces aquí todas las órbitas son cerradas. Si perturbamos ese campo vectorial, entonces esperamos que pasen otras cosas. Porque el hecho de que la aplicación de Poincaré tenga todos sus puntos fijos, entonces debe ser, en este caso es la función identidad. Entonces vamos a mover ese campo vectorial. Entonces, la manera en cómo se propone, la primera modificación que se propone al modelo de Lotka-Volterra es ahora establecer una función ya no malthusiana para el crecimiento de la presa, sino vamos a poner aquí una función que modela el crecimiento de la presa en ausencia del depredador. Tenemos una función que es el efecto de la presencia del depredador, que se le llama respuesta funcional, y aquí tenemos la respuesta numérica, que es el beneficio que recibe el depredador en presencia de la presa y su tasa de mortalidad. Entonces, en ese modelo, que ya ahora no tenemos de manera específica las funciones, se han hecho muchos trabajos. En particular, hay trabajos que están basados en variar las respuestas funcionales. La primera respuesta funcional que ustedes vieron en el modelo de Lotka-Volterra era simplemente A por X. Es lo que se le llama una Holding de tipo 1. La Holding de tipo 2 es una función que ahora considera la saciedad del depredador. Y aquí tenemos dos formas de crecimiento y de saciedad. Y por último hay una Holding 4 que considera no solamente la saciedad del depredador, sino considera que la presa también se puede defender. Que si hay muchas presas, el efecto del depredador disminuye. Entonces aquí tenemos las funciones. Tenemos la primera, que es Lotka-Volterra, A por X. Luego tenemos la segunda, la Holding 2, que considera en este caso ya la saciedad. Asimismo la Holding 3. Y por último la Holding 4, que considera que a medida que crece la cantidad de presas, entonces el depredador disminuye su efecto. O sea, la presa genera una defensa. Bueno, en ese tipo de modelos, entonces ahora vamos a trabajar con un caso específico que son los Holding Tanner, y en particular, en colaboración con el doctor Manuel Falconi y Luis Miguel Valenzuela, trabajamos en un modelo que considera un crecimiento logístico de la presa. Aquí tenemos una función de tipo Holding, pero donde podemos variar m, y dependiendo de m va a ser si tenemos considerado defensa en la presa o no. Bueno, en este modelo lo que nosotros buscamos es, así como teníamos en el modelo de Lotka-Volterra, que podemos observar que hay un comportamiento periódico, entonces en este tipo de modelos se buscan órbitas periódicas que sean estables, de tal manera que se pueda garantizar bajo condiciones en los parámetros que pueda convivir
en el ecosistema, el depredador y la presa. Entonces, lo que en este sistema podemos demostrar es lo siguiente. Entonces, generamos bajo condiciones en el parámetro Q y el parámetro M, que ustedes recuerdan que dependía de la defensa o no defensa de la presa, que el sistema presenta una bifurcación 0 Hopf. En la imagen que les mostré de la bifurcación de Hopf, yo les mencionaba que pasábamos de tener un foco estable, tenemos un punto donde hay un foco que es localmente estable, después tenemos un foco que es localmente inestable, pero hay una órbita periódica. Pero hay una variación en la parte real de los valores propios en la parte lineal. Cuando hablamos aquí de una bifurcación 0 Hopf, lo que estamos diciendo es que ahora los valores propios tienen parte real 0 siempre. Estamos en el plano y al variar en la familia tenemos un campo vectorial donde tenemos un punto de equilibrio, pero su parte lineal tiene valores propios con parte real 0, y nos movemos en una hipersuperficie en el espacio de parámetros donde se puede mantener la parte real de estos dos valores propios complejos con parte real 0, y demostramos que se genera una órbita periódica. ¿Cómo se hace? Bueno, primero hay que encontrar parámetros donde se tenga un punto de equilibrio en el cuadrante positivo, donde tenemos cantidad de presas, cantidad de predadores, y después determinamos condiciones para que se mantenga la parte lineal 0, valores propios complejos con parte real 0, y por último vamos a la aplicación de Poincaré y demostramos que la aplicación de Poincaré tiene un punto fijo. Entonces, para eso trabajamos con la función desplazamiento, que es la aplicación de Poincaré menos x. Cada punto fijo de la aplicación de Poincaré es un 0 de la función desplazamiento. Entonces, eso es lo que hacemos en este trabajo. Y aquí les mostramos, en el artículo está mostrado las regiones de los parámetros y además la órbita periódica que aparece. También hemos demostrado para esa misma familia que se presenta otro tipo de bifurcación, una bifurcación que es lo que llamamos la bifurcación de Bautin. Allí en la bifurcación de Bautin tenemos el fenómeno como Hopf. Tenemos un campo vectorial, tenemos una familia a dos parámetros, pero en el campo vectorial se presenta un punto de equilibrio con valores propios complejos con parte real 0. Pero la derivada de la aplicación de Poincaré ahora resulta ser de norma 1, que eso significa que el primer coeficiente de Lyapunov es igual a 0. Entonces ya los teoremas de Andronov ya no aplican, se tiene que ir uno a la siguiente derivada, tenemos allí una multiplicidad, y entonces el segundo coeficiente de Lyapunov es el que se determina para esta familia, se demuestra que es distinto de 0, y entonces se demuestra la bifurcación de Bautin. Entonces, asimismo podemos demostrar que cuando el sistema, cuando la presa presenta defensa, aparece la biestabilidad. Tenemos dos regiones estables. Esto es la imagen de cuando aparecen las dos órbitas periódicas en el sistema, en la bifurcación de Bautin. Entonces, estamos trabajando con bifurcación para generar estabilidad. Estamos parados en un campo vectorial, presenta bifurcación, pero damos un paso más en el campo para caminar en la dirección donde el campo sea estable. Aquí estamos demostrando la existencia de una órbita periódica estable. Bueno, al pasar, recuerden ustedes, no vamos a obtener caos en dimensión 2, subimos de dimensión. ¿Cómo lo hacemos en esos modelos? Bueno, vamos a considerar ahora que tenemos un modelo tritrófico, donde hay un superdepredador, hay un depredador y hay una presa. Entonces tenemos tres ecuaciones diferenciales, una para cada una de las especies. Y podemos considerar modelos también que son modelos intragremiales, donde tenemos el superdepredador, el depredador y la presa, pero el superdepredador también puede comer la presa. O también podemos tener que estos dos se coman mutuamente. Entonces podemos complicar los sistemas en ecuaciones diferenciales, y en el grupo hemos trabajado en particular con los modelos tritróficos e intragremiales, y les voy a mostrar algunos de los resultados en los últimos 5 minutos. Aquí tenemos, en la ecuación diferencial, tenemos un crecimiento h de x para la presa,
tenemos una primera respuesta funcional, que es el efecto del depredador sobre la presa. Tenemos el beneficio de la presencia de la presa sobre el depredador. Aquí tenemos el perjuicio del superdepredador sobre el depredador, su tasa de mortalidad, y por último tenemos la respuesta numérica en el superdepredador. Bueno, este sistema lo hemos analizado variando las respuestas funcionales. Le hablábamos de Holding 2, 3 y 4. Este trabajo lo iniciamos a raíz de una colaboración con Jaume Llibre. Él en 2011, junto con François, ellos hicieron el trabajo considerando que las respuestas funcionales eran Holding tipo 2 y demuestran la existencia de ciclos límites estables usando una estrategia que es el método del promedio. Posteriormente, Víctor con Jaume y la colega Ingrid Quilantán demostraron usando el caso de, en este caso tenían Holding tipo 3, y también demuestran la existencia de una bifurcación, que es la bifurcación 0 Hopf, y demuestran la existencia de órbitas periódicas. Posteriormente hemos trabajado con otras Holding, la Holding 3 y 2, junto con Jaume. Demostramos también condiciones para que ese tipo de respuestas funcionales en el modelo tritrófico presentara bifurcación de Hopf, y en consecuencia, y además que la bifurcación de Hopf fuera supercrítica para que la órbita que aparece después de la bifurcación sea una órbita estable. También con los colegas de cátedra, en este caso con Miguel Ángel de la Rosa, hemos demostrado que si tenemos Holding 4, también se puede dar bifurcación de Hopf. En particular en este sistema, no solamente en los anteriores habíamos garantizado la existencia de un punto de equilibrio y hacíamos el análisis alrededor de ese equilibrio garantizando su existencia. Ahora, en este trabajo no solamente garantizamos la existencia de un equilibrio, sino variamos, en este caso, el tipo de crecimiento que presenta la presa en ausencia de los depredadores, y en términos de eso podemos calcular los puntos de equilibrio que se van a generar. En el primer caso, cuando el crecimiento es malthusiano, podemos demostrar que hay un punto de equilibrio que presenta bifurcación de Hopf supercrítica y en consecuencia hay estabilidad, hay coexistencia de las dos especies. Cuando la H es logística, también aquí demostramos que se pueden dar hasta 3 puntos de equilibrio y se presenta bifurcación de Hopf supercrítica. Y también con el otro colega de cátedras, Iván Loreto, trabajamos el caso cuando tenemos Holding 4 y 2, y en ese caso, variando el tipo de crecimiento en la presa, podemos demostrar que hay bifurcación no solamente de Hopf, sino podemos ir a una bifurcación a 2 parámetros, que es la bifurcación de Bautin, y en el caso logístico se pueden presentar hasta 3 puntos de equilibrio, y en esos 3 puntos de equilibrio, cuando hay 2 puntos de equilibrio se presenta Hopf, cuando hay 3 puntos de equilibrio también se presenta Hopf, y de hecho podemos demostrar que se hace de manera simultánea. Y este es el tipo de comportamientos. Aquí se tiene el ciclo límite. Bueno, entonces hemos trabajado con familias de este tipo donde podemos variar la respuesta funcional en un modelo tritrófico, en un modelo intragremial, y usando la teoría de bifurcación podemos demostrar la existencia de una órbita periódica. Entonces aquí tenemos algunas referencias y muchísimas gracias. Ok, ¿preguntas? Gamaliel, entonces, en el modelo tritrófico, ¿qué tipo de funciones estás usando? ¿Son polinomiales? Son funciones racionales. ¿Y Sí. el mapa de primer retorno es polinomial o de tipo polinomial? Lo que hacemos, la estrategia que usamos es primero
el campo lo llevamos a un campo polinomial y trabajamos con campos polinomiales, ¿sí? Para poder trabajar con la aplicación de primer retorno. Los primeros retornos son de tipo de automorfismos polinomiales. Sí, cuando estamos en dimensión 3, sí. ¿Más preguntas? Por allá. Ok, adelante. ¿Qué tal? Yo soy Antonio y tengo una pregunta. ¿Cómo, si existen algún método o ajustes para evitar que las órbitas sean de varios periodos o incluso cuando tenemos una órbita que converja a cero, hay un ajuste que haga que transformar la órbita convergente a cero o de varios periodos sea estable, es decir, que converja a un punto de equilibrio, a un punto fijo, así, por ejemplo, en la ecuación logística? A ver, en la ecuación logística yo les platiqué que dependiendo del parámetro, ustedes van a tener una órbita periódica de cierto periodo. Entonces, si tú te mueves en una vecindad, bueno, una cosa que olvidé comentarles es que la propiedad de hiperbolicidad, que es tener una órbita periódica atractora en la familia logística, es una propiedad abierta y es una propiedad densa. Por lo tanto, cuando ustedes encuentran una órbita atractora de un periodo n en una vecindad de esa familia, van a seguir teniendo esa propiedad. Pero los lugares donde se da la bifurcación es donde hay el cambio de periodo y allí es donde hay inestabilidad. Ahí es donde no tienes estabilidad estructural en la familia y por lo tanto te puedes mover y dependiendo de la dirección y del número de parámetros que se presenten en la familia, puedes generar otro tipo de órbita u otro tipo de periodo. ¿Quién más? ¿Quién más había levantado la mano por allá? ¿Más preguntas? ¿Ya no hay más preguntas? ¿No? Ok. Entonces le hacemos entrega de un reconocimiento al doctor Gamaliel Ble de parte de la Sociedad Matemática Mexicana. Muchas gracias.